Hola, buenas tardes. Este trabajo es un trabajo de colaboración que fue entre el proyecto Isocan, donde yo participo para hacer estudios arqueológicos, y la empresa ProRe, donde está Efraín. Entonces yo me encargué del estudio arqueológico con la ayuda de editor. Y entonces si tienes cuestión sobre el yacimiento, es mejor preguntar a Efraín, que yo no escabe allí. Pero bueno, un rápido contexto arqueológico para entender un poquito que realicé con la colección de restos de animales. Primero, el espacio está compuesto de dos casas y un espacio que fue interpretado como un espacio de descarte. Entonces, la primera casa, que creo que era más famosa del sitio, la Casa Honda de la Peña de la Cuchara, que tenía dos momentos de ocupación. Un primero entre el siglo VII y XIII y después una continuación después de la colonización hasta el siglo XVII. Aquí en la ilustración los muros que están en amarillo son del periodo antes de la colonización y en el verde son los muros que fueron adicionados después. La zona 8, el sendero 8, que no tiene ninguna estructura, pero que forneció mucho material. Y finalmente el sendero 9, que dio la sorpresa para ellos de encontrar una otra casa, y que fue denominada Casa Honda de Luis Ramírez, y solo tenés ocupación precolonial, no tenés una reocupación después. Entonces, con ese contexto arqueológico, que el material viene de ahí, y en cuestión de taxonomía, fue posible identificar una gran cantidad de especies diferentes, como una ultra representación, como podemos esperar, de los ovicapridos, y en particular de las cabras. Pero tenemos también ya por lo menos un 15% de recursos de pescado, si se adiciona también algún orizo do mar. Para la época de postcolonial, también tal vez algunos restos de Calderón. Tenemos algunas aves y tenemos en pocas cantidades cerdos, camellos, bueyes y conejo. Tenés un conejo identificado para las huellas estratigráficas precolonial, pero bueno, debido a la costumbre de vida del conejo puede ser una invasión, bioturbación. Entonces no debe ser interpretado realmente como un conejo a la época, pero al menos lo que sabemos a través de datar el hueso, que puede cambiar la cosa, pero de momento no tenemos nada para afirmar eso. Dentro de los pescados tenemos una lista importante de especies diferentes. Lo más encontrado es lo clásico, la vieja, que todo el mundo conoce muy bien, pero tenemos algunos otros animales, notamente la aguja también, que está presente y que si lo compara con otros sitios que yo estudié, es un pescado que puede ser muy abundante en sitios canarios. Algunos animales así un poquito menos común de encontrar. Primero el guiré, tenemos un hueso de guiré en la época aborígena. Y tenemos la pardela, pero que viene más de la época de contacto, y camello, que fue introducido, y ahí la rata negra, que tenemos también encontrado en niveles de ocupación precolonial, pero igual el conejo puede ser simplemente una bioturbación, pero sería interesante datar, porque tenemos un montón de registros de esos animales dentro de los niveles más antiguos. En cuestión anatómica, bueno, tiene un importante nivel de fracturación, que 73.8 de los huesos son inferiores a 5 centímetros. Entonces podemos ver que tiene un trabajo realizado arriba de esos huesos, que será para la cocina o que será realmente para la tecnología. Solo 1.1 de los huesos presenta alteración debido al calor, que eso no es muy bajo de una manera. Y de un punto de vista así, de la repartición de dónde ven los huesos,
pues tenemos 26% que vienen de la cabeza, tenemos los huesos planos, que todas las vértebras y las costillas, que representan 11%, y los huesos largos son los más representados, con 60%. Pero debemos que pensar que la fracturación puede también dar una aumentación de esa parte de los huesos, porque son los huesos los más usados para realizar herramientas o para extraer también no sé cómo se dice en castellano, pero la parte interna para comer. La visión, ahí en el sitio, como vimos, tenemos dos casas y tenemos época precolonial y postcolonial, entonces podemos intentar hacer un poquito un estudio diacrónico para ver la diferencia que tendría entre los diferentes periodos. La tabla aquí nos muestra que, bueno, una cosa evidente, creo que es muy común aquí, es la introducción de bueyes y de camello después de la colonización. Pero bueno, se repite también, el padrón está visible en la peña de la cuchara. Tenemos solo un hueso que puede ser identificado como una oveja. Todo el resto del ovicaprido que fueron identificados cuando fuera hasta las especies fuera de cabra. Y ese hueso de oveja es un poquito el típico hueso que dos elementos es más parecido con oveja y dos elementos del hueso típico anatómico más parecido de la cabra. Entonces estamos entre las dos así, es difícil de decir realmente si una oveja con 100% de certeza. Tendría que hacer un análisis de zooms para tener una certeza en ese punto de vista. La diferencia entre el periodo precolonial y postcolonial es un leve aumento del número de cerdos en el periodo postcolonial. Los elementos son muy fragmentados, la postcolonial tiene un cráneo entero, pero los restos de los huesos, pero menos para el periodo precolonial, son muy fragmentados, muy chiquitos. Entonces es imposible de hacer un estudio al de decir, pues, tengo un aumento. No sabemos si es una introducción de cerdos de la península o si es un aumento de los propios cerdos que ya existía en la isla. Y también se marca un aumento de los recursos marinos. En ese punto de vista también puede ser un aumento realmente, que estamos viendo que tal vez estamos también cazando calderón, que tal vez se anunció antes, o simplemente tiene un cambio en el padrón de procesamientos de los animales. Sabemos que en el periodo precolonial todos los recursos marinos, en gran mayoría, son procesados directamente a la playa. Y pues entonces, es lógico que dentro de una aldea, de un lugar de vivencia, se encuentra poco material. Pero tal vez en el periodo postcolonial pues tiene un cambio en ese padrón. Tal vez los animales marinos son traídos más dentro de la aldea y por eso que encontramos más restos. Entonces eso no significa que realmente tenga una exploración mayor del mar, pero simplemente que puede ser un cambio. Y tenemos restos de aves con frecuencias bajas, que es totalmente normal, normalmente. Pero ese caso, yo ya estoy pulando para el próximo punto, que tenemos una diferencia sincrónica. Entre las dos casas, tengo una casa donde hay mucho más restos de aves que una otra casa. Y eso puede llevar a la pregunta de saber si estamos en la frente de una diferencia de costumbre familiar dentro de las casas. O que una especialidad, no me gusta la palabra, pero que algún grupo familiar o de gusto, por ejemplo, prefiere comer aves y otros familias no gusta. Puede ser muchas interpretaciones, pero estamos viendo que tiene esa diferencia entre las dos casas. Pues, yendo para la visión sincrónica, afuera de los aves no tienes muchas diferencias entre las diferentes habitaciones. Pero tengo una diferencia si miramos en términos de diversidad de especies entre las dos casas. ¿Dónde era? Para apuntar. ¿No? ¿No? Aquí tenemos
la línea de diversidad de la casa de la Peña Cuchara, aquí de la zona de la casa Ramírez, que pues tenía mucho más resto para estudiar, entonces eso muestra la diferencia, pero estamos viendo que las son prácticamente igual. Pero la zona 8 tiene una diversidad mucho mayor en términos de especies diferentes encontradas para el mismo número de restos estudiados. Y eso podría realmente mostrar que estamos en presencia de una zona donde se encuentra los descartes de las diferentes actividades de las diferentes casas. Y eso será lógico que vamos a encontrar una diversidad mayor de especies en ese espacio. Entonces, hay una información interesante, mismo para futuras excavaciones que podemos pensar, pues vamos a mostrar en ese espacio que va a nos dar muchas informaciones. Nota más. Nota más pasando. Voy a ver ahí. Y también el estudio del MO, del miembro para unidad anatómica, muestra que entre los diferentes sectores no tenemos una diferencia muy marcante, pero tiene una tendencia a tener que los miembros anteriores del animal sean más representados que los miembros posterior del animal. Eso puede ser relacionado, como vamos a ver un poquito adelante, con la tecnología sobre hueso, porque muchos de los huesos modificados fueron hechos sobre ulna o radio. Entonces, obviamente, eso crea que tenga una fragmentación mayor de esos dos huesos y lo encontramos más. Una hipótesis, obviamente. Ahora salimos de la diacronía, de la sincronía, mirando para las marcas de corte. Ahora yo estoy solo hablando de las marcas de corte encontrando sobre ovicaprido en la época precolonial. Ahora solo lo que yo voy a hablar ahora es solo ligado con ese periodo. Tenemos una cantidad de marcas, no que son muchas, pero que gracias a la publicación de Castamaño en coautores podemos interpretar o por qué tenemos la presencia de esas marcas. Y tenemos algunas marcas conectadas con el despelajamiento, marcas de descarnación, marcas de desarticulación y la marca de retirada del tono. O que esa deformación dice para nosotros es que le están aprovechando más que solo la carne. Obviamente, tiene la descarnización que deja marca, pero el desplegamiento muestra que le están recuperando la piel también de las cabras y para el artesanato de ellas, para hacer servir. Misma cosa para la desarticulación, y eso muestra que tiene también un compartimiento, un cambio, entonces es interesante. Y la retirada del tendón también está muy conectado con la utilización del tendón para realizar ropas u otros tipos de herramientas para ellas. Entonces, esas marcas de corte, además de dar para nosotros cuál es el padrón de corte para los grupos aborígenes, que podríamos comparar en el futuro si tenemos suficientemente de información con los padrones postcoloniales y ver el cambio, las diferencias que existen, pero también nos indica, nos permite pensar en todos los productos que son atrás de los huesos, además de la carne, porque la zooarqueología va mucho además de eso. Y misma cosa, la dinámica de población, o sea, las edades de muertes, que fueran estimados con la fusión de las epífisis o el desgaste de los dientes, muestra una cosa que ya fue apuntado para Brito en la presentación de la mañana, que un número muy alto de baifo muerto antes de un año. Aquí esa columna es entre 0 y 1 año. 1 año es 2 años, 2 años y 4 años, más de 4 años. Y estamos viendo que si un animal no está matado después de 1 año, él tiene mucha suerte de sobrevivir hasta por lo menos los 2. Y dentro de los adultos, la categoría más representada es entre 6 y 10 años. Ese es muy interesante porque ese perfil, que, bueno, no tenemos muchos datos para las otras épocas, entonces estoy muy focalizando aquí sobre el periodo precolonial.
sería un tipo de cría para busca de la leche. Pero menos matando el baifo permite aprovechar la leche que la cabra está forneciendo. Y después, ese pico sería el momento entre 2 y 4 años, donde el animal da más carne y menos trabajo de una manera. Y finalmente, guardando algunos adultos para la reproducción y para guardar todo su grupo. Entonces tenemos aquí un poquito una visión mixta de la exploración, una orientada para la producción de la leche y un segundo momento para la obtención de carne y los otros productos que vimos como las marcas de corte. Sí. Y encontramos también algunas patologías que no indican muchas cosas. Tenemos una costilla que fue quebrada y que se curó, una posible estosis, y hay un hueso que o es una marca porque es un animal muy viejo, o sería una marca de corte. Es una cuestión que todavía no está totalmente resolvida, pero sí parece más una patología. Y la tecnología sobre la materia pues, fue muy interesante. Como yo hablé, podemos ver aquí, tenemos 2 urnas, un radio, y pues, es difícil decir de cuál es el hueso bien. Pero tenemos 9 huesos manufacturados, son huesos largos, fueron realizados para rupturas y abrasión, quebráramos el hueso y después abráramos el hueso para dar la punta, y son 8 que podemos caracterizar como punzones. Y tenemos un hueso solo, que es la tibia de conejo, y que presenta una abrasión, un polido. En la fotografía no se ve mucho, pero toda esa zona es muy polida. Pero bueno, es realmente antrópico o tiene una función o es simplemente porque el sedimento de la zona es arenoso y que polió el hueso porque le estaba un poco expuesto. Es una posibilidad también. Finalmente, ¿cuáles son los resultados que llegamos para la discusión? Pues las cabras particularmente, pero las ovejas tal vez un poquito, están dominando totalmente la colección y están aprovechando para todo, para la carne, para la leche, la piel y los tendones. Entonces realmente era una fuente importante de recursos para ellas. Los bueyes y los camellos son introducidos. Los recursos marinos no pueden ser desconsiderados y son muy importantes para esas sociedades, mesmo si les no son muy representados dentro del espacio de vivencia. Y la presencia de los aves, que lleva a cuestión interesante. Ya tuve estudios que fueron realizados mostrando el consumo de esos animales, pero debemos que pensar también, além disso, que los aves pueden ser recurso alimentario, sí, pero sobre todo de artesanato, de ambos o de otro. En conclusión, tenemos también una primera indicación que tenemos habitación con función diferente y el sector 8 que sería un espacio de descarte. Muchas gracias. ¿Quiere alguien intervenir? José León. Yo solamente preguntar, el uso artesanal de las aves no lo entiendo, si lo puede explicar. Uso artesanal de las aves. ¿Aves? Sí, ahí pones que las aves pueden uso alimentario para alimentación o también una utilidad artesanal. Sí, por ejemplo, ¿está me escuchando? Sí. Rojo. ¿Mejor? Sí. Los huesos de aves son muy buenos, por ejemplo, para realizar herramientas, pero no tenemos ninguna. Pero tenemos que pensar también los productos que no se conservan en registros arqueológicos, que son las plumas, y que se usan muchas veces para artesanato, para también la confección de ropas y otro tipo de elementos. Y muchas veces esquecemos de considerar que cuando tenemos un hueso de aves, no significa solamente la consumación de aves, pero puede tener otras cosas conectadas con eso. Y claramente puede se comer también el ave. León.
En primer lugar, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y como me llama la atención el escaso porcentaje de huesos con alteración de calor. Y no sé si te refieres a quemado o a cocinado. Quemado. Quemado. José, ¿quieres hablar? Nada, muy interesante la conferencia, ¿no? Para poder reconstruir el yacimiento no solo en la Peña de las Cucharas, sino en todo el contexto del Jable, ¿no? Que efectivamente quizás solamente añadiría, porque no sé si estaba dentro del campo de estudio, pero para hacer una idea de lo que podría ser la fauna y la alimentación, es la malacofauna, ¿no? Porque el yacimiento se llama esta Peña de las Cucharas porque por la enorme cantidad que hay de patelas que le ha dado el nombre incluso al yacimiento, ¿no? Pero con respecto a eso, me parece muy interesante esa diferencia entre lo que sería la Casa Honda de Luis Ramírez y la Peña de las Cucharas, ¿no? Que seguramente se repetirá en las otras estructuras enfrente si son estrictamente aborígenes, porque parece haber una actividad mucho más diversificada con respecto al ganado, ¿no? Que no sé si eso puede implicar que en la etapa posterior pudiera haber un nivel de complementariedad, de comercio, o se usan los waifos para otro tipo de cosas, ¿no? Y luego otro tema interesante también nos da pista de cómo ha evolucionado ese ecosistema, porque ha evolucionado de manera tremenda, sobre todo antes del siglo XVIII o final del XVIII, el Jable y en concreto esta zona era un poco distinta, ¿no? No estaba cubierto de arena, eso se produce en el siglo XIX, y no se había desmontado también toda la vegetación de costa que estaba retenida en aquel momento, ¿no? Pero vamos, que yo creo que esto no... Felicidades. Gracias. Bueno, ¿alguna intervención más?